Queridas alumnas y queridos alumnos o alumno que está presente acá, pues les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de Hechos de los Apóstoles. Estamos en este ejercicio inicial de ir comentando versículo por versículo o bloque por bloque de lo que este hermoso libro nos presenta como desafío, ¿verdad? Como desafío. Así que bueno, pensando un poco en esa pregunta que se ha hecho muy famosa, del 1 al 10, ¿en qué número están? Yo creo que todos estamos en el 10 hoy, porque más allá de que nos duela todo y tenga un montón de problemas y enfermedades habidas y por haber, estamos vivos. Y solo ese hecho nos da para decir que estamos al 10, ¿verdad? Estamos en el 10, en el 11, en el 12, porque Dios nos mostró su misericordia y estamos hoy acá, ¿verdad? Insisto, a pesar de todo, pero estamos aquí. Bueno, querida Rosalba, ¿quiere llevarnos en oración para poder empezar este estudio bíblico, por favor? Sí, señor. Bondadoso y eterno Padre, una mañana más alabamos, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por la oportunidad de tener este tiempo, Señor, para seguir siendo instruidos, enseñados, esta hermosa cursada del libro de los Hechos. Desde ya ponemos en tu altar este tiempo, Señor, y damos gracias por la vida de nuestro hermano Abraham, para que nos siga ayudando y enseñando, Señor, y todos seamos bendecidos y edificados a través de estas enseñanzas, los que vamos a estar presentes y los que le van de escuchar. Gracias por esta oportunidad, Padre, y en el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Rosalba. Muy bien, pues entonces ahora corresponde comentar, vamos a abordar ahora el capítulo 3, el capítulo 4 hasta el versículo 31. Esa es lo que vamos a trabajar en esta clase, ¿ok? Vamos a trabajar capítulo 3, capítulo 4, solo el versículo 31. Porque 32, versículo 32 y capítulo 5 hasta el 11, este es una unidad literaria que vamos a ilustrar mañana. Y vamos a trabajar el capítulo 5, todo el capítulo 5 vamos a trabajar mañana. Y tal vez empecemos ya a ver la figura de Esteban en el capítulo 6. Bueno, como ustedes saben, no vamos a llegar a abordar todo el libro de Hechos. Tenemos esta semana y la que sigue, y ahí terminamos la cursada. Y bueno, queridos alumnos, la cursada se va a aprobar, ¿verdad? Para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer para aprobar la cursada, es que en plena certidumbre de fe y con plena honestidad, ¿verdad? Honestidad de cada uno de ustedes, tanto mis hermanos que están en clase presencial como los que están en clase, que ven las clases grabadas. Bueno, en honestidad, la forma que vamos a calificar es que eh, tengan que ver todas las clases. Solo es eso. Ya sea que estén de manera presencial o las vean de forma grabada. ¿Ok? Entonces, yo confiaré que quienes me digan que cursaron esta materia viendo todas las clases, todas, absolutamente todas, por eso digo que en honestidad yo voy a confiar en todos ustedes y en todas ustedes para que me digan, pastor, yo vi todas las clases, tanto estuve presencial como las que pude ver grabadas, porque a veces los que están en clase presencial, sé que por algunas situaciones de trabajo y demás van y vienen. No, la idea es que las vean todas a conciencia, ¿verdad? Que las vean a conciencia, que la escuchen, que abran su Biblia, que vayan haciendo sus apuntes. Esta cursada ya la calificación se la ponen ustedes, ¿verdad? La calificación se la van a poner ustedes. Así que en esto, todos tienen aprobada mi materia, siempre y cuando hayan visto, insisto, todas las clases, hayan hecho el estudio que vimos, ¿no es cierto?, hasta donde nos quedemos, los capítulos en que nos quedemos, y después, si quieren seguir profundizando este libro, bueno, tienen toda la libertad. ¿Sí, hermanos? ¿Me explico cómo va a ser esto? Ustedes se van a calificar.
y estaré en conciencia, ¿verdad? Todos ustedes ya tienen 10, están aprobadas en mi materia, ¿verdad? Solo la condición, y yo no sé porque no voy a estar con ustedes, pero la única condición es que vean las clases a conciencia desde la primera hasta la última que tengamos. ¿Ok? Así que bueno, esto pueden aplaudirle un poco a Dina, que ella fue la que me metió el gusanito. Así que bueno, los vinos son para mí, las felicitaciones son para Dina. ¿Ok? Bien, esta forma de calificar evidentemente asume un compromiso personal, ¿verdad? Que eso es parte también de la formación, que como siervos y siervas debemos tener un compromiso personal. Si asumimos este compromiso sin esperar una calificación a cambio, entonces ese compromiso nos va a servir para seguir trabajando en la obra de Dios, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes estén comprometidas y estén comprometidos. Y para eso se necesitan estos ejercicios de confianza, ¿verdad? De confianza. Yo De podría mi parte, perdón, Dina. sí, de mi parte, muchas gracias, pero yo no me haces el resumen clase a clase ahora. Yo no, ¿cómo dijo Dina? Que de mi parte, muchas gracias. Va, Pero yo de mi parte estoy comenzando a hacer el resumen clase a clase. ok, está bien. Y eso es parte del compromiso. O sea, ustedes tienen que ponerse los límites hasta dónde quieren llegar. Miren, los estudiantes a veces llegamos hasta donde el profesor nos dice. Entonces decimos, ok, ¿cómo sé que aprendí esta materia? Porque tengo que hacer un examen, tengo que hacer un reporte de lectura, porque tengo que hacer un trabajo de investigación. Pero hasta ahí llegamos. No vamos más allá, ¿verdad? Porque es lo que nos piden para aprobar la materia. En este caso, yo los desafío a que vayan más allá, haciendo sus resúmenes, siguiendo, investigando mucho más. Los límites se los van a poner ustedes, queridos alumnos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender que no siempre hay que llegar hasta donde nos dice. Siempre es bueno ir más allá, pero eso ya nadie te lo va a pedir, ya nadie te lo va a exigir. Eso vos lo tenés que hacer. Vos tenés que decir, yo quiero dar un extra en esto, ¿verdad? Y no por una calificación, que insisto, todos tienen 10 ahora, van a lucir ese 10 maravillosamente, porque ese 10 se lo van a ganar ustedes. Yo no se los voy a dar, no se los voy a dar. Eso se lo van a ganar ustedes. ¿Se entiende, queridos alumnos y alumnas? ¿Sí? Marisa, adelante. Buen día a todos, ¿cómo están? Sí, yo pienso que eso es algo muy, muy personal y yo pienso cada vez que uno prepara una reflexión o algo, una dirección de culto, lo que sea, uno trae mucho a la memoria lo que estuvo en clase, ¿no? Y eso es algo de conciencia, como dice usted, realmente aprendí o no aprendí o lo hice solo para probar. Ahora mi pregunta es, una vez que terminemos la cursada, ¿no es cierto?, de este año, ¿estas materias quedan para nosotros en plataforma que podamos revisarla otras veces, mirarla otras veces? ¿Cómo queda eso? Porque a mí me gustaría, por ejemplo, que hay muchas cosas que a mí me gustaría repasar que, como decimos por ahí, lo hicimos para aprobar. Pero, o sea, como que queda o sea, ¿eso quedaría? ¿Como tendríamos acceso nosotros a eso o no? Bueno, miren, esta es una linda pregunta que todavía nosotros no la podemos contestar. Esto necesito platicarlo con el programador. En esencia, en primer lugar, dejaríamos un lapso de tiempo las clases grabadas, pero después las sacaríamos porque nosotros estamos dando clases todos los días y todos los años, ¿me entienden? Todos los años. O sea, esto que yo estoy haciendo con ustedes lo voy a repetir el otro año y luego el otro año hasta donde sea yo profesor. Este, ¿Yo qué les recomiendo? Más allá de esto, que seguramente sí, ustedes como exalumnos van a tener acceso a la plataforma, creo que no les vamos a quitar por lo pronto hasta donde puedo entender ese acceso, pero yo les aconsejo, ¿verdad?, que puedan comprarse una memoria de 1 tera y bajen toda la información, bajen las clases grabadas, bajen los materiales, organícenlos por materias, por trimestres. Entonces, más allá de que si está o no en la plataforma y demás,
Ustedes en el Tera, donde quiera que vayan, si no tienen internet, porque a veces para entrar a la plataforma se necesita internet. Entonces, a veces uno va a un lugar de descanso, no hay internet, vos conectas tu memoria, tu pendrive de 1 tera y accedes a las materias o al material que ustedes tengan. Yo sí les recomiendo que sigan repasando. Sí, sí, como dice Marisa, a veces uno ve por aprobar. Por eso que en esta materia cambié este método. Digo, bueno, yo quiero desafiar a mis alumnos a que se comprometan a ver a conciencia al menos esta materia, a conciencia, desde la primera clase hasta la última clase. Entonces, eso les ayudará a ustedes a repasar, como dice Marisa, un poco más esta materia. Pero vamos a tomar en cuenta eso, Marisa. Sí, sí, ustedes son los consentidos, hermanos, hermanas. Son la primera generación, son No los... somos los que pagamos el pato, como decimos. Claro, claro, son los que pagaron el derecho de piso. Entonces vamos a tenerles toda la consideración del mundo. Liti, Buen día a todos, que el Señor los bendiga. amén. Sí, quería decir más o menos las dos cosas, pues yo levanté la mano enseguida. Lo que dijo Marisa y bueno, también lo que estaba diciendo usted, parte sé que Dina ya lo estaba haciendo y es muy interesante y muy importante esto de bajar todas las clases y tenerlo en un pendrive. Yo tengo una visión, no sé de dónde me salió, pero bueno, el año que viene algunos se preocupan que yo voy a tener tiempo libre y bueno, que voy a poder hacer otras cosas. Y yo digo que me quiero tomar el tiempo para poder repasar, que sea mi año de repaso, porque muchas veces uno no tiene en claro todos los conceptos porque pasan y pasan y uno está afligido, que tiene que aprobar, que tiene que meterle y a veces no se detiene nada de esas cosas, ¿no? Y profundizar es hermoso, porque es ahí donde también tomamos más conciencia, como dice usted, calificarnos nosotros mismos. Y entonces, bueno, el año que viene yo no es que voy a tener horas libres, sino que me lo quisiera tomar como para hacer todo un repaso, como tomar de nuevo todo esos 3 años en un año, ¿no? Ponele. Creo que estaría muy bueno que no se borre ninguna clase y bueno, la idea de tenerlo todo en una memoria, en un lugar. Sí, Eso quería. Y bueno, que muy para bien. mí es muy importante el seminario, voy a terminar, espero llegar, primero Dios, con bien, ¿no? Y después, bueno, seguir profundizando. No llegar hasta ahí, bueno, que tengo ya la graduación, sino que tenga el contenido realmente, la esencia. Muy bien, Liti, está bien, perfecto, sí, cada uno decide. Yo quiero animarles a que sigan trabajando en proyectos de acuerdo a sus dones espirituales. Trabajen proyectos con base en su vocación, en su llamado de Dios. Eso les permitirá a ustedes dirigirse a materias que puedan ser afines al cumplimiento de su llamado, de su misión. Este, Tienen que desarrollar ministerios, ¿verdad? Con base en sus dones espirituales. Ya sea que lo quieran hacer después del seminario, termine el seminario, como sea, pero muy buena idea de Liti, por seguir profundizando, pero mi recomendación es que lo hagan dirigidos con base en un ministerio, es decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, con base en eso, busquen las materias o el material que sea afín a ese llamado que ustedes están teniendo, ¿verdad? Eso les va a ayudar mucho. Ujú. Porque a veces uno no lo sabe todo, queridos hermanos. No lo sabe todo. Mire, si vieran mi escritorio acá, tengo 1000 libros abiertos porque no me los sé todos. O sea, yo igual tengo que seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, no se preocupen porque tengan que aprenderse todo. Más bien preocúpense por seguir llevando a cabo el ministerio que Dios les mandó, ¿no es cierto? Y con base en eso, ustedes pueden este, ah, trabajar en sus dones espirituales, ¿verdad? En sus dones espirituales. Bueno, Usted sabe que el otro día estamos dando charlas bíblicas cerca de nuestra chacra y justo estábamos con el pastor Diego y bueno, y surgió una pregunta y me dice Diego, Marisa, ¿cómo era eso? Y yo digo, ¿y cómo
cómo uno, o sea, hay cosas que te quedan bien y hay cosas como que dudas, ¿era así o no era así? Y es bien como dice Liti, de poder repasar más tranquilo, o sea, tomarse el tiempo, ¿sí? De escuchar bien las clases, volver, pausar, o sea, de verlo. Realmente yo también quiero hacer eso de repasar, no voy a decir que todas, pero hay ciertas materias que sí, a Claro, mí me interesan mucho y es como usted dice, por ahí realmente en lo que uno va a trabajar, lo que uno va a hacer, o sea, perfeccionarte en eso. claro, Sí, por eso claro. era la pregunta, si va a quedar la plataforma o si directamente, bueno, pero esta es la idea, despegamos y listo, Bueno, está. no, va a quedar, sí, espero que sí, pero recuerden, ustedes van a tener muchos años de vida, entonces mejor ténganlo en un tera, ¿verdad? Y eso dentro de 5, 10, 20 años, 50 años, pues lo van a seguir teniendo. Y sí, miren, por ejemplo, si alguien quiere crear un ministerio, por ejemplo, de consejería, ¿cuáles serían las materias que ustedes estarían reforzando? O sea, ¿qué materias les gustaría ver para ese proyecto de consejería? ¿No? Bueno, pastoral para enfermos y dolientes, por ejemplo, consejería cristiana, pastoral familiar, eh, espiritualidad. Biblia, eso solo para usted. O sea, todo. No, no, pero por ejemplo, si ustedes quieren dar un curso de capacitación o les gusta entrenar a líderes en materia de Biblia, yo digo, bueno, entonces vayan a las clases de Biblia. Si quieren dar clases de teología, pues vayan a las materias de teología. Es decir, yo digo, en primera instancia, para que no se desgasten, vayan a las materias que creen que les puedan ayudar, ¿verdad? Karina dice, mi materia no se dio todavía. Ay, Karina, decime cuál es la tuya, Karina. Ya nos quedan poquitas materias. ¿Cuál es la tuya? Yo Ministerio realmente, Educativo. Ah, Ministerio Educativo. Bueno, bueno. Sí, 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 sí. Esa es una materia muy linda porque la idea es enseñarles a los que son maestros, o sea, en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, sí. Ya viene, Karina, ya viene, ya viene, ya viene. Bueno, empecemos, hermanos. Entonces, ¿queda claro, hermano? Ustedes pónganse el límite. Yo ya les califiqué porque tengo que calificarles de alguna manera, pero, insisto, todos tienen 10. Y yo quiero que después de que termine la cursada, ese 10 está bien ganado porque yo vi lo que tenía que ver, lo escuché, lo analicé y sigo trabajando. Entonces, ese 10 lo tengo más que ganado. ¿Ok? Bien, capítulo 3. Vamos a leer primero, es una narración muy larga, ¿verdad? Y además muy linda. Vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 10. Vamos a ver primero la curación del hombre cojo, ¿verdad? Que aparece aquí. Eh, muy bien. ¿Alguien quiere leer? Me gustaría si alguien tiene una versión diferente a Reina Valera. Entonces vamos comparando, ¿viste? Vamos comparando entre Reina Valera, que es la más común que tenemos, con otras versiones. Yo tengo Yo tengo- NMI. Y sí, quien desee cualquier otra versión que no sea Reina Valera. Yo estoy usando NBI. Entonces, ¿Sí? del 1 al 10, Por favor. un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraran en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza.
De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, los reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Muy bien, gracias, querida Dina. Muy bien, estamos entonces ante la presencia de una narración que nos dice algo milagroso. Vamos a verlo en términos de panorama general. ¿Qué les llama la atención de esta narrativa? ¿Qué miran de asombroso y por qué esta narrativa se inserta donde se inserta? Sobre todo, si ustedes ven cómo termina el versículo 47 del capítulo 2, ¿verdad? La narrativa del capítulo 2, versículo 47, termina como una conclusión, ya como que digamos, bueno, y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Así es como termina, porque dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia lo que deben de ser salvos. Es decir, ya, como que cerramos en un estado idílico. ¿Y por qué inicia una narrativa como esta? ¿Qué les llama la atención de este evento? Hay varias cositas interesantes en esta narración. ¿Se me escucha? Sí, Alan. Pienso que puede ser en otro contexto o en otro lugar que eso estaban paseando los discípulos y encontraron algo poco y por la propia fe ese se pudo sanar. Es lo que yo puedo rescatar este texto. Ok, gracias, Alan. Gracias por el aporte. Desde la propia fe se hizo este milagro. Liti. Sí, yo lo que observé ahí en este cojo que estaba, bueno, por cierto, en un sufrimiento de no poder movilizarse, y yo veo ahí justamente eso, la mirada, o sea, el cojo los miró. Y de hecho ellos lo miraron y en la mirada se produjo como una compasión y en esa compasión también había fe, había como que algo hermoso en la mirada. Ok, algo hermoso en la mirada como de esperanza, ¿verdad? Siempre una mirada llena de esperanza te cambia toda la perspectiva. Ok, ¿qué más? Traten de verlo en términos teológicos, en términos de enseñanza, ¿verdad? Bíblica. Doris. El uso de Jesús de Nazaret, o sea que él lo reafirmó como el Salvador, como el Mesías, diciéndole que en el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea que reafirmó a Jesús como Salvador. Muy bien, excelente, muy buen punto de vista que ahora voy a desarrollar y completar un poco la idea de lo que Doris nos dice. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más puede mirar algo? Bueno, de ese punto, perdón, permiso, iba a decir algo, es el hecho de reafirmar en Jesús el poder y la autoridad que él tenía y que el pueblo judío no. Por eso dicen el nombre de Jesús, es dándole esa reafirmación del poder y la autoridad que sí tenía Jesús. Muy bien, perfecto. Vamos a volver a ese punto y vamos a reafirmarlo con otra idea que pueda ayudarnos a clarificar lo que Bere y Doris nos han dicho. Bueno, en primer lugar, estamos ante lo que se ha denominado la curación de un cojo. Bueno, en el griego, Lucas utiliza una palabra que es cholos, ¿verdad? Cholos. Y cholos es un término muy ambiguo, no es tan preciso, porque puede referirse o a un cojo, a un paralítico, a un tullido o a un lisiado. Entonces, cualquiera que sea la intención del autor,
vemos a un hombre con necesidad, ¿verdad? A un hombre con necesidad. Muy bien. ¿Por qué este milagro aparece aquí, queridos alumnos? Perdón por las preguntas, que a veces no les gusta que pregunte, pero ¿por qué aparece este milagro? Esto ya lo vimos y la respuesta tiene que estar ahí, a flor de piel. ¿Por qué aparece este milagro? Pues estamos ante un hecho milagroso, ¿no es cierto? La sanación de una persona tullida, lisiada, coja o paralítica. ¿Por qué? Permiso. Dina. Los apóstoles comienzan la iglesia basada en lo que Jesús hizo. Y esto es una muestra que ellos continúan la obra de Jesús. Ok, muy bien. Aunado a lo que dijo Dina, esta narrativa, hermanos, viene en función del versículo 43 del capítulo 2, ¿verdad? Recuerdan que cuando vimos ese versículo, yo les decía cuál era la enseñanza de los apóstoles, que era muy probable que haya sido la tradición oral que Pablo recibió de las comunidades primitivas. Pero el texto dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, esta es una de esas señales o de esos prodigios o de esas maravillas que los apóstoles están diciendo. Es decir, Lucas nos había dicho la enseñanza de los apóstoles y ahora nos dice que los apóstoles realizan milagros. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Entonces, la narrativa de Lucas está en función de justificar lo que dice el capítulo 2, versículo 43. Vemos entonces a dos apóstoles, Juan y Pedro, haciendo este milagro, que realmente el que lo hace es Pedro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, lo que dijo Dina y alguien más dijo por allí es que este milagro se realiza en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿Jesús sanó a cojos o a lisiados o a tullidos? Esa es la pregunta. ¿Jesús sanó a algún cojo, algún lisiado o algún tullido? Sí, hermano, Muy claro bien, que sí. muy bien. ¿Qué diferencia hay entre el milagro que hizo Jesús y el que está haciendo Pedro y Juan? Pero bueno, pensemos en Pedro, porque Pedro es el que está asumiendo esto. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre esta narrativa de milagro del cojo con los milagros que hacía Jesús también para sanar a los cojos? Perdón, ¿será que no? Perdón, mi perro. Que, eh, en el caso de esta narrativa del milagro que hace aquí, Pedro dice en el nombre de Jesús, refiriéndose obviamente al poder y la autoridad que Jesús tenía para hacer la sanación, no en él propio, como el apóstol, sino en el nombre de Jesús. Y no sé si está bien. Permiso, Ok. yo veo la orden, misma orden que decía Jesús, levántate y anda. Ellos repiten la misma orden. Ok, la orden es la misma, Mana Rosalba. Hermano, Jesús decía, yo te digo, él decía, y aquí ya los apóstoles dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, Ahí ahí le veo explico yo. mejor mi hermana Rosalba. Claro, Jesús decía por él mismo, con la autoridad que él tenía, y los apóstoles dicen en el nombre de Jesús, no en la autoridad de los apóstoles, sino en la que Jesús tenía. Lo aclaró bien mi hermana Rosalba. Esa era mi idea, no lo supe explicar. Gracias, hermana. Muy bien, bueno, me parece que estamos afinando ya el ojo. Es cierto, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Sí, Karina, adelante. Sí, cuando el enfermo presta atención, ahí los apóstoles pronuncian las palabras. Ok, ok. Y ahí cuando él capta la atención, se escuchan estas palabras. Ahora, fíjense ustedes que haciendo un redondeo de todas estas situaciones, estamos ante un paralelismo, ¿verdad? Entre el milagro que hacía Jesús y el milagro que está haciendo Pedro y Juan. Bien, la diferencia entre uno y otro
es que Jesús curaba porque podía curar, porque el poder estaba en él, ¿verdad? Y Pedro cura invocando el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? Pues el hecho de que cuando Pedro dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Es decir, que no había, Pedro no tiene nada, no tiene ni un peso en el bolso, ¿verdad? No tiene poder para sanar, porque él dice, en nombre de Jesucristo el Nazareno, échate a andar. ¿Qué es lo que tenía Pedro entonces? Si es que no tenía el poder para sanar, ¿qué tenía Pedro? Lo que Jesús les había dejado. ¿Qué? La autoridad que Jesús le dio. Espíritu La Santo. llenura El del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Sí, le dio la fe en Jesús. Pedro tenía fe en Jesús. Y esa fe le hace invocar el nombre de Jesús para darle sanidad al enfermo. Pedro tenía fe. Y esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa vemos en este pasaje? Dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración a las 3 de la tarde. Bueno, todos sabemos que los judíos observaban 3 tiempos de oración al día, ¿verdad? La primera era a las 9 de la mañana, que era cuando desciende Pentecostés, ¿verdad? Según el relato, desciende Pentecostés 9 de la mañana. Por la tarde era a las 3 de la tarde. Y la tercera era cuando se ponía el sol. A estas horas, los judíos devotos y los gentiles creían que Dios iba al templo a orar. Por eso es que la gente subía al templo, porque creían que Yahvé subía a esa hora para estar en el templo. Vemos claramente a Pedro y a Juan en el templo de Jerusalén. Ya expliqué esto, ¿verdad? ¿Por qué ahora ellos están en el templo cuando antes estaban escondidos en su casa, piedra y lodo? Porque ahora tenían el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para testificar. Entonces vemos a un Pedro y a un Juan que participan de la oración. Cuando se acercan, se dan cuenta que llevan a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían a la puerta del templo, al que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna para entrar. Dos cositas en este asunto es que la puerta hermosa era una entrada al templo, no a la ciudad de Jerusalén, sino una entrada al templo. Era una de las entradas preferidas y muchos pasaban por allí cuando iban a adorar. Entonces, por eso vemos que el cojo elige el buen lugar para estar allí, porque la gente quería caminar por allí. Ahora, el segundo punto que encontramos en esto es que en el judaísmo el hecho de dar a alguien era muy loable. El judaísmo era la puerta de Nicanor, dice, no la tengo en mis notas, querida Karina, no tengo en mis notas que la puerta se llame la puerta de Nicanor. No sabría esa situación. Permiso, aparecen algunos comentarios de algunas Biblias. Yo tengo también algunos. Ok. Bueno, gracias por el aporte. Se puede llamar también la puerta de Nicanor. Y lo que decía yo en el tema de que el judaísmo era enseñado a tener que dar limosnas, y eso era muy loable, y por eso es que el cojo está allí. Luego ya vimos el hombre que vio Pedro, les pidió dinero, Pedro les dijo que no, en el nombre de Jesucristo. Ahora, esto es muy importante, queridos alumnos. ¿Por qué? Porque hoy ante esta ola de crecientes pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo líderes, pseudo todo, ¿viste? Que curan, que hacen manifestaciones de poder,
lo hacen arropados en su propio nombre, en su propio interés. Y como ya dijimos, Pedro ve claramente que es que no es por él, sino en el nombre de Jesús. Así que dice que levantó la mano, los pies se hicieron. ¿Y qué les dice a ustedes, queridos alumnos, el versículo 8? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Por qué estos verbos? Hay 3 verbos que aparecen allí. Me parece demasiado, ¿no es cierto? Muy exagerado por parte de Lucas. Con un verbo estaría bien, pero utiliza 3 verbos para describir o para cerrar con broche de oro esta situación. Perdón, ¿en qué versículo? Porque se te corta mi internet. Estamos en el 8. Ya como que la consecuencia. ¿Qué verbos? ¿Qué dicen los verbos, los 3 verbos? Caminando, se puso de saltando y pie, alabando. Ujú. se puso de pie también. Claro, sí, sí. El efecto es, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Creo que eso ya hubiera estado bien para definir el milagro, ¿no? O sea, se levantó, se puso de pie y caminó, ¿verdad? ¿Qué les recuerda estas características del milagro? ¿A qué les recuerda esta característica que hace Lucas del milagro? Entonces el cojo saltará como un ciervo, nos recuerda la profecía de Isaías. Cuando Jesús sanó al ciego. Al ciego, sí, pero aquí no estamos en presencia de un ciego, ¿no es cierto? Estamos más bien en presencia de un cojo, un lisiado, un tullido. ¿A qué les La recuerda estas alegría de ser, palabras? la alegría de ser sanado. Sí, sí, pero ¿a quién les recuerda estas palabras? Volvamos a leer. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. ¿A quién les recuerda? Al otro milagro, cuando Jesús sanó al paralítico que le bajaron con la cama. Claro. Perfecto. Muy bien, A Ana. eso iba a decir, levántate y anda. Claro. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Toma tu lecho, levántate y camina. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, qué interesante esta apreciación que estamos haciendo. ¿Por qué los milagros de Jesús que se cuentan en los relatos son muy breves, son muy concisos y no tan largos como el que nos presenta el capítulo 3, ¿verdad? Que se utiliza 10 versículos para explicarnos este milagro, ¿verdad? Porque evidentemente estamos ante la presencia de un testimonio que deben dar los apóstoles ante el pueblo. Porque la reacción del pueblo es toda la gente que lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Y entonces se quedan reasombrados. Es un efecto que hay en el pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiene que Lucas darnos estos 3 adjetivos, 3 verbos? Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué dicen esas expresiones? Pues es el resultado de semejante milagro, hermano, de un hombre que desde su nacimiento cojo. Y ver eso, pues la reacción tiene que ser sobresaliente, de mucho fervor, de mucha gratitud. Perfecto. Gracias, mi hermana Rosalba. Se suma lo que Alan dice, alegría, gozo, agradecimiento, ¿verdad? Una expresión de lo acontecido, antes no lo hacía, ahora sí lo podía hacer, algo visible, algo concreto, algo verdadero. Muy bien. Déjenme a ver si puedo hacer la pregunta correctamente.
Estamos en el templo de Jerusalén, ¿verdad? El templo donde se cree que el Santo de los Santos mora allí. Es una tradición muy antigua que tiene Israel, donde el templo es el centro de la vida religiosa del pueblo, dominado por los sacerdotes, ¿verdad? Del templo, con sus leyes, con sus reglas y demás. Me parece, no sé si a ustedes les parece, que Lucas, al plantear esto, rompe la estructura del templo o de lo que el templo representaba. ¿Cómo soportar a un hombre, verdad, que entra caminando? Está bien, el caminar es algo normal, pero saltando, uno podría decir, bueno, salta porque era cojo y como todo, ¿no es cierto? Lo más que uno quiere probar es que sus piernas estén bien. Pero ¿por qué tiene que entrar saltando al templo? Y lo más asombrante, alabando a Dios. ¿Cómo alababa a Dios el cojo? ¿Cómo se imaginan ustedes que alababa a Dios? ¿Qué actitud tenía? ¿Cuál era su expresión física? Ya vemos que la expresión física caminar ya es una expresión física de movimiento del cuerpo. Ahora, saltar es mucho más, ¿no? Pero dice alabando a Dios. A mí siempre me ha cautivado esta parte. ¿Cómo alababa a Dios? ¿Cómo se lo imaginan ustedes, hermanos? Yo creo que era con júbilo, permiso. Y, y no sé, tal vez dice que por la puerta que entra era una de las puertas principales, ¿no? Del templo, era como que la entrada favorita, donde había mucha gente y conocía el patio de las mujeres. Entonces, supongo que había mucha gente y creo que podría parecernos algo como lo que sucedería ahora, ¿no? A veces creo que nuestras estructuras o nuestra manera occidental de expresar nuestra devoción, nuestro amor, nuestra alabanza a Dios es como muy ortodoxa y creo que a lo mejor el hecho de que él entrara con ese júbilo, con una algarabía, podría haber sido chocante, ¿no? Para los judíos de decir cómo en este lugar santo se puede hacer semejante expresión. Y creo que ahora nos pasa a veces también a nosotros, ¿no? Si vemos a veces que un hermano levanta las manos en el culto alabando a Dios, decimos, ay, ¿qué le pasa, no? Se siente como que el Espíritu Santo está sobre de él rebosando, o se llegan a hacer ese tipo de especulaciones, ¿no? Y creo que quizá es en ese sentido, ¿no? De lo que expresaba él físicamente y también supongo que verbalmente. Yo me imagino que él no sé, danzaba y cantaba con júbilo, con ganas. Ok. A ver, sí, vuelvo a insistir, gracias por el comentario que hace Bere, porque vean cuál es la reacción que tiene la gente. La gente lo ve caminar, ¿verdad? Pero también lo oye adorar a Dios. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo creen ustedes que entró adorando a Dios? Y ahora, con lo que dijo Bere, me permito entonces plantear la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros entramos saltando al templo? Ojalá se entienda lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si bien es cierto lo que dice Karina, que hay una referencia al Isaías 35:6, donde el cojo saltará como un ciervo, esta alusión de un gozo profuso, ¿verdad? Nos llega a nosotros a la reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros entramos saltando al templo y alabando a Dios? Y comentando lo que dice Bere, ¿no es cierto? A veces nuestras estructuras han sido tan rígidas que hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Que este es un hecho muy fundamental, ¿verdad? A veces cuando dice Garene, y cantará la lengua del mudo, estas expresiones que a veces uno es tan estructurado, ¿no? Cuando uno mira al de lado que está sintiendo la presencia de Dios, quiere levantar las manos, pero no puede levantarlas porque el de junto, el de enfrente, el de atrás, le va a juzgar, le va a condenar. Va a decir, no, aquí no adoramos de esa manera. Aquí cantamos puros himnos, cantamos despacio, no hay expresión de júbilo, no hay expresión de alegría,
todos tenemos una cara muy seria. Y yo creo, queridos alumnos, que la experiencia del cojo nos tiene que replantear nuestras maneras de adorar a Dios. Yo no estoy diciendo que tengamos que saltar y hacer un show y demás. Eso es irse al extremo, ¿verdad? Pero tampoco creo que tengamos que ir a la iglesia olvidándonos del gozo de nuestra salvación y no experimentar. Y si alguien tiene la manera de quiere levantar las manos, quiere arrodillarse mientras canta porque siente la presencia de Dios, quiere cantar con júbilo y con alegría, nadie debería juzgarlo porque finalmente uno no lo hace para los hombres, sino que también uno lo hace para el Señor. ¿Cómo son sus estructuras, queridos alumnos y alumnas? ¿Cómo son sus estructuras en función de su entendimiento de alabar a Dios? ¿Cómo entienden ustedes este concepto? ¿Cómo van a la iglesia? ¿Cómo miran al de juntos si tuvieran estos tipos de expresiones? Porque sienten la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, como fueron las primeras comunidades, un viento huracanado. Vamos a ver a otra expresión que va a aparecer más adelante, ¿no es cierto? Pero esto es algo muy interesante que nos llega a todos, ¿no? De qué manera nuestras estructuras, nuestras mentalidades, a veces muy ortodoxas y muy culturales, porque decimos, bueno, los rusos así somos, los alemanes así somos. Sí, pero no somos ni rusos, ni alemanes, ni mexicanos, ni polacos, ni nada. Somos hijos e hijas de Dios que como el cojo, pues también fuimos levantados, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos olvidado el gozo de la salvación y nos hemos metido en tantas estructuras tan rígidas, ¿verdad? Que no nos permiten expresar, como dijo el profeta Isaías, que bien cita mi querida Garina, nos hemos castrado las expresiones de júbilo y de gozo en nuestros cultos. Hemos hecho una castración, ¿no? ¿Por qué? Porque no está bien visto, porque eso no es correcto, porque no somos pentecostales, porque no somos una y mil cosas. Pero el cojo no le importa las estructuras del templo, incluso no le importa si lo sacan a patadas del templo, sino porque evidentemente él está en un gozo de salvación interesante, ¿no? Y bueno, acá Bere dice, siento que casi siempre reprimimos el Espíritu Santo que hay en nosotros. Creo, sin ánimos de entrar en ninguna polémica, pero creo que a veces nosotros mismos ni siquiera sentimos que somos llenos del Espíritu Santo y eso hace que no haya una profusión del Espíritu, no haya una revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas y mucho menos en nuestras formas de adorar. El cojo lo manifiesta. Karina dice, no podemos romper los paradigmas, pero interesante. Y yo plantearía, ¿por qué no los podemos romper? Si nosotros nos preciamos de ser seguidores de la palabra y decimos que la palabra es lo principal en nuestras vidas, la pregunta sería, ¿por qué no los rompemos? ¿No estaremos siendo infieles nosotros mismos en no hacer lo que la palabra nos invita a hacer, ¿no? Es una excelente reflexión que se las dejo planteando, ¿verdad? Si hoy el cojo entrara en nuestros templos saltando y gritando porque la gente lo oyó, o sea, el cojo no va cantando allí de, demos gracias al Señor, demos gracias. El cojo va gritando a viva voz, tan es así que dice Lucas y el pueblo lo escuchó, o sea, así gritaba. No sé, es una aplicación pastoral. Si de verdad queremos ser fieles a la palabra, tenemos que romper los paradigmas. Porque si no, entonces nosotros mismos estamos siendo infieles de lo que creemos decir que creemos, ¿verdad? En fin, lo dejo como una reflexión que a mí en lo particular me encantó y a veces digo, ¿cuándo fue la última vez que entré saltando y adorando a Dios con todo mi corazón? Bueno, eso pasa por ahí, pastor. A mí me pasa muchas veces que como que me siento reprimida así, que tengo cuando se canta una canción, ese deseo de como que de levantar las manos, como que alabar a Dios así, y como que uno se siente reprimida porque no hay costumbre en la iglesia. Y como que la gente, y vos pensáis, y
y la gente te mira. O sea, como que es difícil romper esas costumbres que traemos, ¿no es cierto? O sea, de alabar de corazón, de alabar con el espíritu, o sea, de sentir. Justo ayer en la clase de Perla comentaba que una hermana de la iglesia que era pentecostal y está en nuestra iglesia hoy, dice que nosotros somos muy fríos. Yo no vi la clase. Nosotros somos muy fríos en el sentido de que, por ejemplo, en la oración, en todo, somos muy fríos. Y por ahí en parte yo estoy de acuerdo. Gracias, Marisa. No sé, a mí siempre me ha llamado eso. Yo batallaba algún tiempo con eso porque también fui educado como ustedes. O sea, venimos todos de la misma escuela, todos. Aquí nadie se escapa, ¿verdad? Todos venimos de la misma escuela. Pero yo me confronté conmigo mismo, ¿no es cierto? Y hoy si yo tengo que levantar mi mano porque siento, a veces nuestros cultos parece ser que adoramos a un muerto, ¿verdad? A un muerto. Y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está allí con el mismo poder, con la misma unción, el mismo viento huracanado que apareció en Pentecostés, ¿verdad? Y entonces yo, sinceramente, hermanos, he roto eso y si me critican, si me juzgan, si me sacan de la iglesia, que hagan lo que quieran. Pero es mi sentimiento de sentir ese momento de la llenura del Espíritu, del gozo de la salvación, de sentirme redimido, rescatado por la sangre de Cristo, que me hace sentir verdaderamente decir, yo era ese cojo y Jesús me levantó y tengo ganas de cantar y canto con todas mis fuerzas. A veces me dice, che, estás cantando muy fuerte, no me importa. Le digo, me nace eso, ¿viste? Del corazón. O sea, cuando uno empieza a tomar conciencia de que el Espíritu Santo está allí, que la presencia del Padre y del Hijo están allí, te mueve a sentir eso, ¿viste? Yo en lo particular vencí eso, en lo particular, ¿verdad? En lo particular. Y sí, yo en ese momento siento y lo hago. No. A veces he llorado en los cantos, he llorado en la oración. Y no me importa si la gente me ve, no me ve, me juzga, no me juzga. Es mi relación con el Señor, ¿verdad? Pero insisto, depende de cada uno de nosotros. Ojalá podamos eso. Insisto, no se trata de hacer un show. No, yo no hago esto para que la gente diga, ay, vean cómo está. No, porque lo siento, listo. Y no siempre lo siento. A veces uno no está predispuesto a eso o el Espíritu Santo está trabajando de manera diferente en tu vida, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, que si tomamos conciencia, todos los días deberíamos recordar esto, ¿no? El cojo saltará, la lengua del mudo se soltará. Y a veces no. A ver, ¿en qué tono estás cantando? No, es que no es en re, es en la. ¿Qué me importa si es en re, en la, en do, en sol? ¿Qué me importa? Yo quiero adorar al Señor de una manera que yo me sienta lleno y no se trata de un aspecto egoísta, porque uno dice, ay, eso es re egoísta. No, es tu relación personal con el Señor. Que lo mismo puede suceder en el templo, que sucede en mi oficina, que sucede cuando voy caminando, que sucede donde suceda, ¿no? En fin, hermanos, listo. Vamos a terminar aquí el sermón, porque si no, ustedes ya no van a ir el sábado al culto. Dice, cuando sos auténtico pasan esas. Sí, es que miren, no se trata de impresionar a nadie, menos a Dios. O sea, a Dios no lo vas a impresionar, pero en lo absoluto. Pero sí se trata, como dijo el salmista, el gozo de nuestra salvación. Y eso hemos perdido, hermanos. Eso hemos perdido. Desgraciadamente nuestras estructuras nos han ganado. Y si seguimos pensando que las cosas deben seguir así, yo no me imagino cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Jesús venga y se junte de toda lengua, tribu, pueblo, raza y nación. No me imagino, ¿viste? A todo mundo adorando ahí, pero no sé cómo. Y nosotros ahí, ¿viste? Ahí con una cara de adoración. No me lo imagino. Sinceramente, yo no me imagino allí, así, sinceramente. Pero bueno, ya lo vamos a ver en ese día. ¿Ok? Seguimos. Toda la gente lo vio caminar o lo oyó y hay una reacción. Ven que el cojo era el que estaba en la puerta y se quedan sorprendidos y entonces ven que el hombre está fuertemente agarrado de Pedro y Juan y comienza el discurso, porque ahora hay una reacción. Vamos ahora a leer el discurso de Pedro.
El segundo discurso, yo diría que vamos al tercero, pero bueno, se ha planteado como un segundo discurso. El primer discurso es cuando él se levanta para elegir a Matías. El segundo discurso es cuando desciende Pentecostés. Tercer discurso lo vamos a encontrar ahora a raíz de este milagro que aparece de la curación del cojo, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer, por favor, del versículo 11 al 26? 11 al 26, que es donde está el discurso de Pedro. Leo el capítulo 3. Sí, capítulo 3, del 11 al 26. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder y nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos, y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escucha a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de sus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo, Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlo al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Amén. Muy bien, gracias. Una pregunta muy obvia, ¿le entendieron? ¿Le entendieron todo lo que Pedro está diciendo acá? ¿O se perdieron? Bueno, este es un discurso, hermanos, que si no tenemos conocimiento del Antiguo Testamento, nos vamos a perder en lo absoluto, ¿verdad? Nos vamos a perder en lo absoluto. Bien, hagamos un pequeño ejercicio antes de irnos al receso y nosotros vemos aquí que Pedro está aprovechando la oportunidad para ver ve a la multitud, se dirige a ellos y hace dos preguntas. ¿Qué hay de sorprendente en esto? Es decir, Pedro utiliza el milagro de la sanación del cojo para decir si hay algo que le sorprenda. Una pregunta interesante, o sea, ¿por qué le sorprende si venimos de una época en donde hubo muchos milagros, principalmente en esta zona de Jerusalén y de Galilea, ¿verdad? Entonces la pregunta parece ser una pregunta que sobra, porque, insisto, no es un milagro que nació de la noche a la mañana y que es el único milagro que han visto en toda la vida. Segundo, ¿y por qué quedan viendo como
si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o nuestra propia rectitud, ¿verdad? Queda de manifiesto entonces lo que ya planteamos. Pedro tiene claro que el milagro que se realizó no es por él. Pedro no tiene poder. Pedro lo realiza en la fe que tiene en Jesús. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio y identifiquen ustedes, queridos alumnos, en todo este discurso que encontramos aquí, ¿cuáles son los títulos que se le asignan a Jesús? ¿Qué títulos mesiánicos o cristológicos ustedes encuentran en esta lectura? Este es un dato muy interesante para resaltar por qué Pedro pronuncia lo que pronuncia. Identifiquen cuántos títulos mesiánicos encuentran en este pasaje. Uno es de siervo. Sí, traten de contar todos, anótenlos y ahorita los compartimos. ¿Cuántos títulos mesiánicos encontramos de Jesús en este discurso? Que será el sustento, ¿no es cierto?, de esta porción de la Escritura, muy antiguo testamentario. Bueno, ¿listo? Doris, ¿cuántos encontró? Profeta, Señor, Hijo. Muy bien, profeta, Señor, Hijo. Liti, Bueno, yo encontré santo, justo, autor de la vida, Jesús Mesías y profeta. muy bien, gracias. Dina, 5. Aparte de los que encontró Liti, que los tengo también, Señor y siervo. ok. Señor y siervo, muy bien. ¿Alguien más? Sí, es siervo, autor de la vida, santo, justo y profeta. Ok, perfecto. En Jesucristo, el verso 18, Cristo. Cristo, sí. Karina, Jesucristo, Jesús, Cristo, muy bien. Jesús, Cristo. Bien, podemos ver que se le da el título de siervo. ¿Por qué siervo? A ver, cuéntenme. Ustedes ya cursaron Antiguo Testamento, queridos alumnos y alumnas. Ya cursaron Antiguo Testamento. ¿Por qué se le da el título de siervo? Que está en el versículo. 26. ¿No está? Gracias. ¿Por qué se le da el título de siervo? Acuérdense, Antiguo Testamento. Y seguramente en algunos de los comentarios que ustedes estén utilizando les dará la pista. Porque vino a servir.
Puede ser, sí. Según Marcos, dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Pero eso que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Como el ciervo que brama. No, porque ese del ciervo que brama más bien es un ciervo de animalito, diríamos, ¿verdad? Es un ciervo de animalito. Pero este no, este es un ciervo con S de persona. Hermanos, eso ya, hermanas, ya lo vimos en Antiguo Testamento. De pronto, hermano, porque él estaba haciendo la voluntad del Padre, el servicio del Padre. Sí, pero hay algo más profundo. Recuerden que estamos hablando de mucho Antiguo Testamento acá, demasiado Antiguo Testamento, ¿verdad? En este discurso que está dirigido a los judíos. Bueno, no nos complicamos más la vida y nunca olviden lo que el profeta Isaías hablaba en el capítulo 42, versículo 1, y que Marcos recogerá, como bien dijo alguien, no recuerdo quién, el siervo de Jehová, ¿verdad? El siervo de Yahvé. Porque Isaías dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿No? Es un título que se le daba al Mesías, el siervo sufriente de Yahvé, que Marcos utiliza en el bautismo cuando se abren los cielos y dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿No? Entonces le da el título de siervo porque es el título mesiánico que se le daba a Jesús. ¿Sí, Dina? Sí, acá yo me fui al Nuevo Testamento, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Claro, ese es el himno cristológico que entonaban las primeras comunidades cristianas, pero realmente Pedro está citando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Más que el himno cristológico que las comunidades cristianas habían compuesto, que es el que aparece en Filipenses, ¿verdad? Que va más en servidumbre, en cómo se hizo hombre, tomó forma de hombre, pero Pedro lo está utilizando en términos del profeta Isaías. Ahora, el siguiente es el santo, ¿verdad? El santo. ¿Por qué el santo, hermanos? El versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo. ¿Qué tiene que ver esto? Antiguo Testamento. Este es re facilita. Matasteis al santo. Bueno, según el profeta Isaías, ¿quién es 3 veces santo? ¿Verdad? Y ya ve, Jehová es 3 veces santo. Fíjense entonces cómo Pedro le está dando el título divino a Jesús. Un título que solo el Antiguo Testamento había reservado para Yahvé, para Jehová, para Dios, diríamos. ¿Verdad? ¿Ok? Luego viene el justo. ¿Por qué el justo? Ese es otro título que se le da. Antiguo Testamento también. Y este también es facilito. Estos tienen que ver con los atributos. También Dios es justo. Sí, pero hay una alusión muy bien que Karina se acercó allí. Se acercó Karina mucho. Solamente necesitamos ver la alusión porque no tenía manchas de pecado. Ok, pero en Antiguo Testamento, ¿dónde vemos eso?
¿Dónde vemos eso? Hermano, no me hagan reprobarles ahora. Puedo cambiar la nota en Antiguo Testamento. Karina se acercó, está allí, ya. Solo es cuestión de ver dónde está esa referencia. Es justo porque no tiene mancha, porque es inocente. Y porque les ayudo. Isaías, ¿les gusta? Y esos versos los leemos cada la cena del Señor, me parece. 53:11. ¿Qué dice? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades. Muy bien. ¿Ya pasé la materia, profesor? Tarde, pero pasó. Pero yo les hacía referencia a algo más conocido, ¿ya? Que dice, ustedes ahora lo van a saber. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Recuerdan el canto del siervo sufriente que aparece en Isaías 53? ¿Ya? En esta alusión de la oveja que no tiene pecado. O sea, por eso Karina decía que estaba muy cerca cuando ella dijo porque no tenía manchas de pecado. Es como el cordero, ¿verdad? Que simbolizaba lo puro y se ofrecía en sacrificio. Por eso a Jesús se le da la denominación del el cordero que ha sido degollado, ¿verdad? Jesús es el cordero que ha sido degollado, o la oveja que ha sido degollada. Inmolada, dicen en otras versiones, ¿verdad? El cordero inmolado vendría a ser el cordero degollado. ¿Bien? Ahora, el otro, seguimos, autor de la vida. ¿Por qué autor de la vida? Que eso está en el versículo 15. Alguien, perdón, ya había abierto su micrófono, por favor. Porque desde la creación hagamos al hombre, ella estaba desde el principio junto con Dios. Ok, es quien crea la vida desde el inicio, ¿verdad? ¿Qué otra explicación pueden encontrar? Porque él dio vida eterna. Porque él dio, a través de su sacrificio, dio vida eterna. Ahora, sí, claro, pero ahora fíjense el contraste del versículo 15. Dice el 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. ¿Por qué? Porque esta es una contraposición. ¿A quién eligieron los judíos? A un asesino, a un homicida, a alguien que quitaba la vida. Eso fue lo que eligieron ellos. Barrabás, ¿no? Claro, le pidieron que soltara a Barrabás. Entonces, es una marca que contrasta con el asesino que ellos escogieron indultar en Jerusalén. Así es que ante la vida y la muerte, Jesús siempre representará la vida. Y el evangelio que está predicando Pedro va en función de la vida y no de Barrabás. Que Barrabás representaba la muerte, el homicidio, el asesinato. ¿Verdad? Profeta. Muy bien, profeta. Esto también ustedes ya se lo saben re bien. Historia deuteronomista. Y dice el versículo 22, ¿verdad? El versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis todas las cosas que os hable. Ya está aquí la respuesta, solamente quiero que la identifiquen.
Y seguro en un comentario bíblico que ustedes tengan, la pueden tener a la mano. ¿Qué está citando Pedro? Deuteronomio 18:15. Muy bien, ¿verdad? Historia deuteronomista. Y Pedro está citando dos cosas. Una, que Moisés era profeta. Ojo con esto, es muy importante. Moisés es un profeta, ¿verdad? Pero Jesús es mayor que Moisés. Esto va a ser un golpe al corazón de esta gente, hermanos. Y ahorita voy a explicar por qué. Así es que se cumple la profeta, esto que se había dicho en el Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 18. Y tenemos entonces uno más que es el ungido, el Cristo. ¿Por qué el Cristo, hermanos? Esto es facilito. Porque recuerden que uno de los... ¿sí, Liti? El Mesías. Claro, exactamente. Porque uno de los títulos tenía que ver con el ungido de Yahvé o el Cristo, y por lo tanto este título se le da a Jesús. Esto va a ser fundamental, porque tiene un sabor profundamente del Antiguo Testamento, y no olvidemos el auditorio, y no olvidemos el lugar donde estamos, ¿eh? ¿Dónde estamos parados? El templo, ¿En qué parte? en el templo de la Hermosa. No, ese era donde estaba el cojo. Ay, sí. ¿Dónde estamos parados? Aquí dice que en el pórtico de Salomón. En el pórtico de Salomón, que era la extensión. Recuerden que Herodes manda a ampliar el segundo templo, y ese es un lugar muy lindo, muy hermoso, donde estamos parados. Estamos parados en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes son nuestro auditorio? El pueblo judío, ¿verdad? El pueblo judío. Y ahora, decir eso a un pueblo judío es pegarle un gancho al hígado a ellos, ¿no? Muy bien, vamos a tomar el receso aquí y venimos para decir algunas otras cositas que tenemos que decir sobre este discurso de Pedro. ¿Okay? Perdón, ¿cuál era la cita que dio Dina? Deuteronomio Deuteronomio 18, 15 y 16. 15. Gracias. 15 y 16. Bueno, ¿Y tomamos. lo del Mesías, en la cita? ¿El Cristo, Mesías? Ese título lo encontramos en la referencia de Marcos. Ahora les digo. Marcos, acuérdense que habla acerca de Jesús el Cristo, que va en función del ungido de Yahvé. Y está en función de Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, que es lo que Marcos nos plantea en el capítulo 1, versículo 2. Marcos 1 y 2 tiene la referencia a Malaquías 3:1. Él nos lleva a la vida, dice Karina. Supongo que en lo que decíamos, porque el autor de la vida, ¿no es cierto? Y sí, en contraste a la muerte, Jesús será siempre la vida. Esto viene en función mucho de lo que Juan plantea en su evangelio, ¿vieron? Juan plantea dos realidades. Bueno, ya mandé al receso, pero solo para terminar. Juan plantea dos realidades, la oscuridad y la luz, ¿verdad?
el capítulo 1 de Juan eso nos plantea. Entonces Jesús es la luz que vino a resplandecer al mundo como símbolo de vida, ¿verdad? Bueno, vamos al receso, 10 minutitos y volvemos.